de esto que hace tantos años se sospecha, que vos puedas tener fundamentos para contarnos en tu último libro qué planteás sobre Hitler, la Argentina, la mujer de Stroessner y toda esta dinámica. Bueno, básicamente yo sostengo la credibilidad de la historia oficial que dice que Hitler se escapó de Berlín y no se suicidó, ¿no? Porque realmente esa es la historia oficial si uno eh, revisa los documentos oficiales, las declaraciones oficiales y las informaciones de época en 1945. Con respecto a mi último libro, bueno, las novedades son nuevos testigos. Básicamente creo que el más fuerte es la expareja de Stroessner, la señora Ñatas, el apodo legal, el apellido, quien, bueno, me contó recientemente que efectivamente era muy sabido en el círculo íntimo de Stroessner que Hitler, cuando cae Perón, Hitler estaba en Argentina, cuando cae Perón en 1955 se refugia En en Paraguay. Paraguay, que esto era Vox Populi, que ella lo sabía perfectamente. Esta señora es una señora, porque estamos hablando de cosas que pasaron hace 80 años. ¿Qué edad tiene esta señora? Sí. Y esta señora tiene 80 y pico, casi 90. Stroessner tenía dos mujeres, algo muy común en Paraguay a partir de la muerte y el fallecimiento de muchos hombres durante las guerras paraguayas. La población masculina se redujo drásticamente y estaba aceptado socialmente esta posibilidad, ¿no? Que un hombre tuviera más de una familia. Stroessner tenía su primera esposa, su esposa legal, digamos, de alguna manera, que era un poquito mayor que él, tenía 2 años mayor, y esta señora, Estela, que tenía 15 años cuando conoció a Stroessner, tenía una diferencia bastante grande de edad. Por eso, bueno, hoy se la Claro. puede entrevistar y está muy lúcida, ¿no? Y ella, por supuesto, en esa época era muy chiquita, pero después con Stroessner habrá tenido muchos diálogos. ¿Qué relata de la vida de Hitler en Paraguay? ¿Hitler fallece en Paraguay cuando muere Hitler? Y en todo caso, ¿en qué año muere Hitler? No. Ella lo que dice es que, bueno, en los años 60, ella tuvo dos hijos con Stroessner, ya era una mujer de 20 y pico de años. Stroessner le había comprado una mansión en Asunción y en esa mansión se hacían las reuniones de gabinete, iban los generales, y a diferencia de la mujer legal de Stroessner, el dictador había optado que ella tuviera un rol activo en las reuniones de gabinete, que tuviera participación política. Entonces estaba ahí, estaba en el corazón de la política paraguaya. Entonces ella lo que dice que, bueno, que esto era conocido por todo el staff, que Hitler estaba escondido en Paraguay. Me mencionó en 2 o 3 localidades donde estuvo. Una de ellas que estuvo mucho tiempo fue Encarnación, que O sea, está límite muy con Argentina, cerquita, frente a Posadas. frente a Posada, exactamente. Después estuvo en San Bernardino, que es en el lago Ipacaraí, que es más hacia el Para el lado interior de Brasil, más para el lado de de, Brasil. Sí, y finalmente lo que cuenta ella es que Hitler muere en Brasil, no en Ah, mira Paraguay, vos. pero el cadáver se trae a Asunción y este libro, bueno, lo que tiene es una serie de testimonios respecto al lugar de entierro, que es una cripta en Asunción. O sea que se supone, estamos hablando con Abel Basti, ¿cómo se llama tu nuevo libro, Abel? La tumba de Hitler, ¿Y lo sacaste por qué editorial? Planeta. Planeta. Se supone, y ahí está muy bien explicado en su nuevo libro, que no solamente Hitler fue un Hitler Mercosur, porque vivió en Argentina, en Paraguay, en Brasil, sino que se supone que se pueden algún día desenterrar los restos de Hitler. Están en Brasil, supuestamente. Bueno, yo todos los testimonios que colecté refieren a un lugar muy puntual donde había una residencia que se llamaba Ayuda Social Germana Paraguaya, que era un lugar muy antiguo donde los alemanes del interior de Paraguay, cuando iban a Asunción, paraban ahí. Era una residencia tenía cocina, tenía baños, tenía lugares para hospedarse, inclusive funcionaba un pequeño geriátrico con algunos alemanes muy antiguos, muy ancianos. Y ese lugar tenía un subsuelo
donde se hace la cripta y se pone el ataúd. Ahora, en el año 2000, ese edificio es demolido y se construye un hotel que hoy está, que se llama Hotel Palmas del Sol. Bueno, la duda es si se sacó el ataúd o se dejó el ataúd ahí, esa es la única duda. O sea Yo que pretendí sí, o tuve la sí. intención de pasar un georradar en el sitio, pero me lo prohibió terminantemente el dueño del hotel, que es un señor Bachmann, sus ancestros eran afiliados al partido nazi. Claro. Con esa sencilla prueba uno puede determinar si el ataúd permanece ahí. O sea, vamos a refrescar esto que es muy interesante. El hotel se llama Palmas del Sol, está en Asunción, en el centro de Asunción. Y se supone que es muy probable que uno se aloje ahí, porque cualquiera de nosotros puede ir a Asunción, se aloje y esté durmiendo en el mismo lugar que descansan, si es que pueden descansar, los restos de Hitler. Exactamente. Impresionante. Sí. Vamos al capítulo argentino. Vamos a empezar por esto. Él tiene cierta complicidad con Estados Unidos, en aquellos tiempos, no sé si era Roosevelt, quién fue el que avaló esto, porque ¿por qué Estados Unidos y Rusia dejan que Hitler se escape? Y tengo entendido que vos planteás en tu libro que los gringos sabían que él estaba en Sudamérica, ¿es así? Sí, bueno, mis trabajos son respecto a evidencias, ¿no? Claro. Yo no opino, yo presento evidencias, ya sea documentos, fotos, testimonios de época, etcétera, y en base a eso voy elaborando el trabajo. Cuando llegan los rusos a Berlín, lo primero que tratan, obviamente, de obtener es el cadáver o a Hitler vivo, tratan de apresarlo. Los informes oficiales dicen que Hitler escapó. Todos los informes oficiales, inclusive Stalin le comunica esto oficialmente a Harry Truman, que era el presidente en ese momento, porque había fallecido Roosevelt. Claro. Las pericias que, bueno, yo detallo en mi libro, demuestran que hubo un par de cadáveres, pero que no se puede constatar la identidad de ninguno por el grado de deterioro que tenían esos cadáveres, o sea, son irreconocibles. Así que no hubo acta de defunción, que es el primer requisito legal para declarar muerta a una persona. Y la falta de evidencia fue tan grande que la Alemania de posguerra, que ya no era nazi, lo mantuvo vivo a Hitler, lo declaró muerto, lo mantuvo desde el punto de vista legal. Lo declaró muerto recién en 1956 en presunción de fallecimiento, claro, que es una figura que actualmente existe, que cuando después de más de 10 años no se encuentran los rastros de una persona, no hay evidencia, se puede declarar muerta. Pero no tiene la certeza, no está la certeza de que hubiera fallecido. Ahora bien, lo interesante de esto es que por lo menos durante esos 10 años, entre el 45 y el 55-56, un poquito más de 10 años, el estatus legal de Hitler era una persona viva. Pero no solamente una persona viva, sino que además era una persona que no tenía ningún proceso en su contra, no tenía ninguna acusación. Y consecuentemente, al no estar procesado, no tenía ninguna orden de captura, obviamente ninguna condena. Ese es el estatus legal oficial de Hitler, al menos hasta 1956. Ahora, es increíble porque se supone, era más limitada la televisión, pero a lo mejor Hitler vio por televisión los juicios de Nuremberg. Bueno, de eso se trataba. La muerte oficial de Hitler es para sacarlo de la lista de personas a ser enjuiciadas en Nuremberg. Stalin reclama insistentemente en que sea incluido en los juicios de Nuremberg. Y las actas demuestran que los fiscales estadounidenses, inclusive jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos, piden incorporar a Hitler en la lista de personas a ser acusadas, aunque sea en ausencia, como ocurrió con otro jerarca que era Martin Bormann, pero que sea juzgada. Y hubo una oposición terminante de Harry Truman de que Hitler fuera incorporado como persona a ser juzgada, aun cuando no había ninguna constancia de su muerte. Entonces, el falso suicidio
se crea para eso, para sacar a Hitler de la lista de enjuiciados en Nuremberg. A ver, es interesantísimo. Hacemos notas todos los días, pero esta por lo menos para mí es de las más interesantes que hice en mucho tiempo. Abel, vamos a tratar de establecer una secuencia. Respeto que sos un tipo muy serio, que trabajás en base a evidencias, y hay otras cosas que te voy a preguntar que no tenés por qué tener certeza. Pero este hombre simula lo que sería un Chabrán argentino, ¿no? ¿Te acordás del mito de Chabrán? Simula que se suicidó y se va a hacer la América. Se va de Alemania a Buenos Aires. ¿De qué manera, supuestamente? ¿Con escala? ¿Se sube un barco? ¿Cómo es que supuestamente...? Bueno, vamos a darle un contexto a la fuga. La fuga en realidad está prevista mucho tiempo antes. O sea, cuando Hitler sabe que no va a ganar la guerra, y esto es a partir de 1943, cuando la Unión Soviética no puede ser sometida por las fuerzas nazis y comienza el avance de los rusos sobre Europa, Hitler elabora un plan B, un plan alternativo. Es el plan de fuga. O sea, como todo estratega, porque era un estratega, el tipo elabora un plan B. Ese plan es muy complejo, es muy detallado y tiene una serie de programas en forma de compartimientos de estancos donde los que trabajan en un programa no saben que hay otro programa y que hay gente trabajando en el otro. Cuando hablo de programas digo evacuaciones financieras, evacuación de los hombres, evacuación del capital, todo lo que iba a ser la gran mudanza hacia Occidente, que eran los destinos previstos eran en América, eran occidentales. Ahora, ese plan que está concebido y preparado por los nazis se va a ejecutar con un OK norteamericano, que era la única forma de dar luz verde a esta evasión. ¿En base a qué? Bueno, en base a un acuerdo de última hora, en los últimos meses de la guerra, donde quien se oponía era Roosevelt, pero Roosevelt muere y tenía poliomielitis, sí. Se muere antes que termine la guerra. Asume Harry Truman, quien en acuerdo con Eisenhower, que era el general máximo, digamos, aliado en la zona de Europa, acuerdan con los nazis. ¿Qué acuerdan? Bueno, la transferencia hacia los Estados Unidos de tecnología de punta, particularmente la relacionada a la bomba atómica y uranio enriquecido que los norteamericanos no tenían para esa época. Bueno, dentro de la tecnología de punta hay una gama de desarrollo y de inventos nazis que eran absolutamente novedosos. La transferencia del capital. El tesoro oficial del Tercer Reich, 8.550 barras de oro, más obras de arte, bueno, documentación, vajillas, etcétera, etcétera, que era muy, muy valiosa, se transfiere a Estados Unidos. Completo, el tesoro oficial se transfiere a los Estados Unidos. Expertos en guerra bacteriológica, expertos en guerra química, en misilística, etcétera. Los cerebros, digamos, del Tercer Reich. Todo esto conforma el capital alemán que va a ser transferido hacia Occidente, garantizando a cambio la impunidad de Hitler y de sus hombres. Pero además con otro condimento. Hacia el final de la guerra hay un acuerdo que sintéticamente dice, ¿quiénes son nuestros enemigos? Dicen los nazis con los norteamericanos. Los rusos. Los rusos, los soviéticos, los comunistas, y nosotros no somos comunistas. Claro. Acordemos, este reciclaje del capital, de la tecnología, etcétera, para reciclarlo y combatir al comunismo. ¿Qué es lo que efectivamente va a pasar? Sí, año después viene la Guerra Fría y todo eso. Ahora, es interesantísimo porque, bueno, por ejemplo, ¿qué habrá pensado Churchill? Si estaba al tanto de esto, ¿no? Bueno, Churchill en realidad a regañadientes, porque el acuerdo inicial se hace sin Churchill, después, bueno, obviamente Churchill tiene que aceptarlo de alguna manera porque era un hecho, pero no era el tipo que quería este acuerdo. No, por supuesto. Que quería este acuerdo era Truman. Qué bárbaro. Y la ultraderecha norteamericana, porque recordemos que entre los financistas de Hitler estaba David Rockefeller, estaba el Chase Manhattan Bank, estaban todas las grandes corporaciones
Bueno, después vino el furor, lo ¿no? ayudaron antes, durante y después de la guerra. Sí, estuvieron siempre poco. ahí. ¿Por qué? Porque Hitler era el bastión contra el comunismo Claro. y los empresarios no querían que ganara el comunismo y les expropiaran sus empresas en Europa. Entonces la forma de contenerlo fue financiar a Hitler, a Franco, a Mussolini, cosa que efectivamente pasó. Te iba a decir que incluso pocos años después tenemos el furor del macartismo en Estados Unidos, ¿no? Esa derecha acérrima. Sí, y además hay algo más, hay un dato también que generalmente no se habla, que es que las grandes corporaciones, los grandes holdings nazis que apoyaron a Hitler, que fueron fundamentales en la política del Tercer Reich, no quebraron cuando terminó la guerra, no cerraron No, sus fábricas, sus no, industrias. no, claro que no. Sus empresarios no quedaron encarcelados por colaborar con Hitler. Todo lo contrario, estas empresas se mudaron a América porque Europa estaba destruida, no había mercado y físicamente estaba destruida. Ahora, para que esto fuera así, los empresarios alemanes impusieron ciertas condiciones y una de esas condiciones fueron que si mudaban sus empresas, grandes plantas de miles de operarios, a países como Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, tuvieran cierta garantía de que en esos países no ganara el comunismo y terminaran en lo mismo que no querían terminar, que le terminaran confiscando sus empresas. Recordemos, por ejemplo, que Adolf Eichmann terminó trabajando en Mercedes-Benz en Buenos Aires, como otros tantos nazis. Ahora, detenete ahí un segundo, porque en este aspecto Israel hizo algo extraordinario. Se infiltró en la Argentina, se llevó a Eichmann y lo juzgó y lo ejecutó. Israel sabía de este acuerdo y por eso, porque así como se llevó a Eichmann, se pudo haber llevado a Hitler, y no lo hace porque tiene un convenio con Estados Unidos, o no le daba el piné a la inteligencia israelí para hacer con Hitler un peso pesado lo que hizo con Eichmann, que era alguien que era un subalterno. Bueno, ahí entramos en un terreno más escabroso, diría yo. Termino la idea anterior. Las empresas, estas alemanas, se radicaron en estos países a partir de tener la seguridad que no iba a asumir el comunismo. ¿Cómo se consiguió esto? Si uno agarra el mapa geopolítico de América en los años 50, son todos gobiernos militares, de derecha. O sea, bajo la égida de Washington se instauró dictaduras en la mayoría de los países. Bueno, en Argentina no era dictadura, pero era un militar a partir del 55 fue dictadura, después era una democracia renga con Perón proscripto y después en el 68, 66 de nuevo dictadura. Sí, pero entiendo el concepto. Yo te pido disculpas si yo te manejo la conversación porque yo tengo que manejar los tiempos del programa. Por eso te quiero preguntar, porque se me terminan los tiempos, te quiero preguntar si vos crees que Israel sabía de la existencia presunta de Hitler en la Argentina y así como se llevó a Eichmann pudo haber hecho lo mismo con Adolf. Bueno, Israel no existía cuando ocurre el acuerdo, ¿no? Todavía la nación israelí no estaba creada, pero yo explico en uno de mis libros que se llama Los secretos de Hitler todos los acuerdos alcanzados entre Hitler y los líderes sionistas, que son muy importantes para trasladar principalmente judíos en lo que va a ser el futuro Estado de Israel. Esto se logra gracias a los acuerdos de Hitler y la financiación del Estado del Tercer Reich para que este proyecto judío se pueda llevar adelante. Muchos criminales de guerra, después de haber terminado el conflicto, pasan a trabajar para el Mossad. Esto lo explica el jefe del Mossad en los años 50, que dice, bueno, nosotros contratábamos a los nazis para que trabajaran para nosotros, porque nadie iba a sospechar que un nazi estaba trabajando para los servicios secretos. Y además era mano de obra desocupada, claro. Sí, o sea que ahí hay una trama donde uno va viendo que además eran criminales pesados los que estaban tomando Israel. Y para el Mossad también trabajaba Wiesenthal. O sea que mientras Wiesenthal decía que estaba persiguiendo a fulanito, fulanito en realidad estaba trabajando para los servicios que también le pagaban el sueldo a Wiesenthal. Vos me preguntás, bueno, Israel ya creado, ya el Estado de Israel creado, ¿sabía que Hitler estaba en la Argentina? Sí, sabían todos los servicios secretos lo sabían. En el máximo del poder había una trama de complicidades,
básicamente por los grandes negocios de la posguerra. Todas estas corporaciones económicas alemanas, estos grandes holdings, hicieron acuerdos con sus primas norteamericanas, con las empresas norteamericanas, varios de los cuales ya existían acuerdos de Sí, comercialización, de sí. patentes, A etc. ver, está bien, me queda claro. Dame esto último porque se me termina. ¿Dónde vivió perdóname, pero este es un revelador diálogo para que después la gente siga mirándolo en tu libro? ¿Dónde vivió presuntamente Hitler en la Argentina hasta que voltearon a Perón? ¿Vivió acá cuánto? ¿Como 10 años vivió en la Argentina? Claro, cuando llega, bueno, llega en submarino a la costa argentina. Yo encontré un ¿Es submarino, el yo hice la submarino denuncia es el allá con un submarino submarino. ¿es el submarino de Necochea, no? Sí, sí, el submarino de Necochea. El submarino de Necochea. Y lo traen directamente acá, muy cerca de mi casa. Yo estoy en Bariloche, yo vivo en Bariloche. Si bien soy oriundo de Buenos Aires, hace años que vivo en Bariloche. Lo traen a una estancia, que era una estancia alemana, y tenía dos lugares permanentes habilitados para vivir, según sus ganas, en Bariloche. Una era la estancia San Ramón, que era de un principado alemán a principio del siglo XX, y la residencia Inalco, creada especialmente para Hitler, construida especialmente para Hitler cerca de Villa de la Angostura. ¿Por qué les digo que fue creada especialmente? Porque tengo constancias, inclusive cartas privadas de los nazis, donde cuentan esta historia de cómo se levantó esa construcción que estuvo inaugurada, ¿cuándo? En 1945, o sea, concretamente cuando Claro. La Segunda Guerra terminó la Mundial. guerra. Gran parte de la vida de Hitler es en Argentina, tenía en principio una zona liberada en la Patagonia donde él podía moverse y una restricción para ir hacia el norte. Estamos hablando de los acuerdos con los norteamericanos, porque este era el paraguas norteamericano. En la medida que pasa el tiempo, se flexibiliza esto, Hitler se mueve en la falda, en Misiones, se mueve internamente, y luego, cuando cae Perón, los nazis, con Hitler a la cabeza, nazis destacados, se van a vivir a Paraguay bajo protección de Stroessner. Hitler se movía en la triple frontera, tenía entradas hacia Brasil, hacia Argentina, Y Paraguay. e inclusive tuvo un viaje muy particular que realizó en 1954 a Colombia, donde fue fotografiado, y esa foto yo pude conseguir el original, la copia está en manos de la CIA, pero el original existe y las pericias revelan sin lugar a dudas que se trata del auténtico Hitler. Abel, te agradezco, traté de comprimir en unos 25 minutos de conversación lo que consideré más relevante. Esto es simplemente el aperitivo. Así que ya saben, está a la venta el libro de Abel Basti que se llama La tumba de Hitler. Un gran abrazo y abrigarse en Bariloche. Hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Bueno, nos queda claro que independientemente de las conclusiones que saque cada uno, está bastante ilustrado, por lo menos